durante su funcionamiento, si es que no se tiene el cuidado necesario de estos equipos, pueden surgir algunas fallas. Dentro de ellas puede ser, por ejemplo, una sobrecarga del motor. La sobrecarga del motor se le entiende que al motor se le está haciendo trabajar más de lo que él pueda soportar. Ya. Vamos a suponer que si tú tienes una faja transportadora donde está el motor ahí, cierto, que es la que ocasiona o la El que da el movimiento. movimiento, Ujú. pero esta caja solamente, perdón, este motor solamente puede mover, por ejemplo, ¿no? Unas 10 cajas. ¿Ok? Ok. Entonces las 10 cajas como máximo lo mueve con normalidad. Normalidad. Ya si a veces se le exige, en vez de ponerle 10 se le pone 15, entonces el motor está que las mueve, pero lo mueve un poco más lento, pero lo mueve con dificultad. Claro. Entonces ese proceso de sobrecarga lo que hace es que el motor consuma más amperaje, ¿ok? Y por lo tanto, como consume más amperaje, el motor empieza a calentarse Ya. Y puede malograrse. y puede malograrse. Entonces, como te había dicho, ¿no? Lo que te dice la placa del motor, Ujú. ese es el máximo amperaje que tiene que trabajar el motor. Que se tiene que respetar Tiene como. que respetar. Entonces, si Pero a veces, cuando a veces las empresas también por cumplir rápido un pedido, porque se les gana la hora o por algo, no les queda más exactamente, remedio que en ese momento, pues, ¿no? exactamente. Entonces, a veces se le sobreexige ya sea por necesidad o a veces por desconocimiento, ¿no? Entonces, uno de los problemas es la sobrecarga. Otro es el sobreamperaje. Otro es que también, si es un ambiente que no está muy limpio, el motor va a estar expuesto a polvo. Entonces, por la carcasa tiene unas rejillas, que lo vamos a ver, que se ve en esta imagen. Mira, Ya, sí, tiene ahí tiene su... estos álabes, pero hay algunos modelos en que está abierto, o sea, tiene como rejas. Se puede ver adentro Se puede ver adentro, entonces por ahí ingresa el el polvo. polvo. O a veces en la parte posterior ahí hay un ventilador. Entonces el Ah, ventilador, como el motor se mueve su eje, se aprovecha para instalar un ventilador atrás y ese ventilador es el que ventila a la carcasa del motor para que no se caliente. ya, ¿Ok? Entonces, a veces también ingresa polvo por esa rejilla del ventilador. ok. Entonces, el motor puede estar expuesto a polvo, también puede estar expuesto a humedad por esa misma rejilla que le estoy conversando. Ya, Si, por ejemplo, si tenemos motores en una pesquería que la industria está cerca al mar, o es un ambiente donde hay mucha humedad, por ejemplo, parte de la sierra, entonces el bobinado interno, el estator, va a estar expuesto a humedad. y eso que lanzan, cuando se van en lancha, no, obviamente que eso que avanza también tiene un motor, ¿no? Sí, Y no, hijo, cuidado. Y esas ¿cómo se llaman? redes. No, pero Redes que lo lanzan hacia el mar para que saquen el pescado. uh-huh. O sea, cuando levantan el peso también incluyen un motor también. Sí, podría ser un motor, pero a eso es lo que iba. O sea, tú puedes tener un motor en cualquier parte trabajando, pero el motor debe cumplir ciertas características. Ujú. Entonces, un motor que se utiliza en la costa, pues en el norte, en Piura, no tiene las mismas características que un motor que lo utilizan en la minería, por ejemplo, ¿no? En la sierra. Claro. O no es un mismo motor que lo utilizan en la pesquería, Ah, ¿no? ya. Entonces,
Cada motor tiene sus especificaciones. Hay que cumplir de acuerdo a su plaquita que está ahí, Exactamente. Entonces, antes de pedir el motor, tú tienes que ver todos tienes que tener en cuenta todos esos parámetros para recién, todas esas características para recién pedir tu motor. Claro, y es beneficioso también porque al saber el técnico esa plaquita, es obviamente que vas a ver cómo funciona y cuánto soporta y así ya no se malogra, se ahorra Exactamente. tiempo, ¿no? ¿También se hace mantenimiento del motor? Sí, justamente también a eso íbamos. Entonces, vimos que el motor puede estar expuesto a, A a polvo, polvo, a agua, humedad, a humedad, agua. No, también algunos están al expuestos a agua, agua. que algunos motores son acuáticos. Claro, algunos son acuáticos como el que habíamos visto, que es la electrobomba que va en el pozo, ¿cierto? Ese sí, Pero esa cumple ciertas características, sí, ¿no? sí, sí, que no se debe calentar. Entonces, más que todo, se debe tener cuidado con los que no son preparados para estar en contacto con el agua. Ok. Entonces, todos estos que hemos mencionado, estos puntos que hemos mencionado, lo que hacen es deteriorar al motor. Okay. El polvo, por ejemplo, ingresa y se pega en la grasa de los rodamientos, también en el bobinado, y el polvo junto con la humedad lo que hacen es constantemente humedecer al bobinado y con el tiempo eso se malogra. ¿Cómo se malogra? Vamos a ver acá una aplicación. Miren, en la parte superior tenemos lo que es la sobrecarga, la representación de una sobrecarga donde el motor está acá sufriendo. Wow. ¿No? Y en la parte de abajo vemos una bobina en mal estado. Se está desgastando su bobina, o sea, de acá de adentro, De ¿no? hecho, si tú observas acá, de hecho esto ya se malogró, ya se salió quemó. todo. Entonces, cuando decimos que un motor se quema, nos referimos acá, que el bobinado, o sea, este conjunto de cables, se ha quemado. Okay, no es que haya habido un incendio en el interior del motor, sino que acá, esto de acá, se ha quemado estos cables. ¿Cómo es que se quema? Es que, si tú te das cuenta, esto bobinado es un conjunto de alambres. Sí. Es alambres delgados. Están por dentro. Exactamente, están enrollados, pero por ese alambre viaja la electricidad. Entonces, pero estos alambres a la vista parece que estuvieran desnudos. Okay. O sea, no vienen con un forro de plástico. Todos están unidos junto uno con el otro, pero en realidad cada cable, cada alambre está barnizado. Es decir, en realidad no están chocando los cables entre ellos. Sino que al momento de girar por ahí, están barnizados. Conecta la electricidad, ¿no? Sí. Entonces, esos cables están barnizados y no chocan entre ellos. Pero la humedad y el polvo que se impregnan aquí, lo que hace es que ese barniz con el tiempo se vaya desgastando y al final eso sumado con la temperatura de trabajo del motor, entonces el motor se calienta más de lo debido y lo que hace es que este barniz se derrita y los cables queden expuestos y una vez que queden expuestos chocan entre ellos y ahí se produce el cortocircuito. Entonces es por eso que la bobina se quema. Al quemarse, entonces se malogra el motor y también podría eso malograr el variador o algún elemento de control que tenga en el tablero. Entonces es algo muy delicado que eso se anticipa o para eso están los mantenimientos preventivos para evitar estos inconvenientes. ¿Y cómo, o sea, cómo uno puede saber que ya el motor está pidiendo auxilio, como se dice? Muy buena pregunta, señor. Muy buena pregunta, ya. Ay, mi amorcito. Ya como sé yo que el pobre motor me está diciendo, ¡ayuda! ¿Cómo sé? Ok, mira.
Existen ciertos procedimientos para evaluar periódicamente el motor. Entonces, las empresas tienen su área de mantenimiento que normalmente tienen un plan de inspección de los motores. Entonces, cada cierto tiempo ellos agarran los motores y los inspeccionan. ¿De qué manera? Ellos tienen, bueno, dentro del plan existe ciertas herramientas que, por ejemplo, lo que te había comentado del aislamiento de las bobinas, Sí. ¿ok? Ese aislamiento se puede medir con un equipo que se llama megómetro. Megómetro. Entonces, con este megómetro uno puede determinar qué tanto están aislados entre los alambres, ¿no? Entonces, normalmente las unidades del aislamiento se dan en mega y en gigas. Mega ohms y giga ohms. Entonces, normalmente cuando vienen de fabricación vienen con 5 gigas, 6 gigas de aislamiento. Quiere decir 6 gigas, quiere decir 6000, ¿no? 6000 megas. Pero con el tiempo esos 6000 van bajando por si a 5000, 4000, 3000. Con el uso va bajando, pero si eso es normal que baje, pero con los años, ¿no? De 6000, 5000, 4000, con los años. Pero si la disminución es muy rápida, es decir, el primer mes estuvo en 6000, el siguiente mes 5000, el siguiente mes 4000, el siguiente mes, por ejemplo, 1000, entonces ya quiere decir que algo está pasando con el motor, o bien lo están trabajando mal, sobreesforzado, mucho calentamiento, ¿no? Con mucho peso. Mucho calentamiento, mucho sobreexigencia, ¿cierto? O está tal vez expuesto a humedad. Entonces, mediante este equipo, que es el megómetro, podemos ver el estado de su bobina. El segundo equipo que podemos utilizar también es el conjunto de herramientas. Hay un conjunto de herramientas para ver la temperatura del motor, o sea, hay unas cámaras termográficas o pistolas. Esas cámaras termográficas son las que utilizaron en la pandemia cuando te querían ver si la temperatura del cuerpo, ¿no? Te apuntaban con una cámara, una pistola. Con entonces una pistola en la frente cada vez que ibas a... Claro, entonces ahí te salía la temperatura, ¿cierto? Entonces también en los motores también tenemos una cámara termográfica que podemos visualizar la temperatura. Parecido, les miden la temperatura del Entonces motor. sí, entonces el motor debería estar en cierta temperatura. Si es que con el tiempo, por ejemplo, hoy está en 40 grados, al siguiente mes está en 45, el siguiente mes en 50 y sucesivamente, entonces quiere decir que algo nuevamente está pasando con el motor. Otro elemento es el análisis de vibración. El análisis de vibración lo que hace justamente es averiguar qué tanto está vibrando el motor, el eje del motor. Con escuchar también puedes deducir. Sí. Con el escuchar sí, o sea, de hecho que si tú, el operador, ya el operador como está todos los días ahí con la maquinaria, con el motor, él sabe ya cuál es el sonido de cada máquina. Entonces, si de un momento a otro escucha que la máquina está sonando más de lo debido o hay un chillido, él puede avisar al técnico, ¿cierto? Que tal máquina está trabajando mal, entonces el técnico viene y puede cerciorarse, hacer todas estas mediciones y ver, ¿no? Pero el que yo te comenté, el análisis de vibración, lo que hace es un objeto, un equipo, que tú lo colocas en ciertas partes. Nuevamente volvemos a la imagen. A ver. Esta imagen nos estamos utilizando para todo. Ya. Lo que hace es colocar el análisis de vibración, el equipo, analizarlo en los tres ejes, en el eje X, en el eje, o sea, vertical, horizontal y frontal. Wow. Entonces, se coloca en esos ejes
y se visualiza la vibración. Si es que está vibrando de acuerdo a cierto rango, entonces está todo bien, ¿no? Pero si ya tiene una elevación de ese valor, entonces se hace algunas correcciones, porque posiblemente acá alguna pata está floja, o sea, de las patas que lo sujetan al suelo, alguna de ellas está floja, Ya. entonces el motor está, No va está, en el peor de no los está casos, o sea, estable. en el peor de los casos, claro, si tú lo visualizas que está tambaleando, obviamente que se va a ver, ¿no? Pero a veces una, basta que una pata esté Floja. floja, pequeño, para que haya una vibración que nosotros tal vez no lo podemos ver. Entonces esa Ujú. vibración lo que hace es que el motor se caliente. Como ustedes pueden ver que está unido el motor, el eje del motor con el eje de la bomba, entonces esa fricción de los dos ejes es que hace que el motor vibre y se caliente. Ujú. Entonces, esos son las herramientas que nos sirven para ver el estado del motor, ¿no? El megómetro, el otro que era el análisis de vibración y el otro que era la cámara termográfica. Ok, Son tres. son tres. Eh, Esta es en la parte interna que te había dicho de los rodamientos, ¿no? Mira, Ajá. este es o sea, acá está sin el chasis, ¿no? O sea, es un dibujo que quiere representar nada más el eje y los rodamientos. Entonces acá tienes un rodamiento, ¿Cómo gira? acá otro. Entonces el eje gira sobre eso, se apoya sobre esos dos, ¿no? Ujú. O sea, el eje se mueve por el efecto del rotor, perdón, del estator con el rotor, Ujú. pero se apoya sobre estos rodamientos que acá lo vemos en detalle. Ok. Es un redondo donde tiene otro redondo dentro, que este es el sujeto al eje, y entre los Ujú. dos hay esferitas pequeñas. Entonces, el eje se mueve las esferitas y de tal manera que no ocasiona rozamiento con otros equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos rodamientos, como parte del mantenimiento, también se debe engrasar. Ya, ok, Engrasar, también. porque si no, la humedad o el polvo también secan la grasa y ¿Y, hace y este con qué le engrasan? con grasa. Con grasa, o sea, puede ser esa grasa que cuando a veces no abres la puerta y le echas ese No, no, tipo no, de grasa. son grasas especiales que viene preparado para determinado rodamiento, ¿no? Ah, ya. Entonces, las grasas se aplican de acuerdo al número de revoluciones que tiene el rodamiento. Puede ser que el rodamiento esté en 1500 revoluciones, se utiliza un tipo de grasa, y si tiene más revoluciones, se utiliza otro tipo de grasa, dependiendo también del número de horas que va a estar trabajando. Ah, ok. Entonces, todos esos detalles se deben tener en cuenta Mm. para tener en buenas condiciones a nuestro motor. Ah, ya, qué interesante saber, ¿no? Es todo el mundo esto de los motores, hay muchas cosas también por ver, muchas cosas por profundizar, ¿no? Acá lo hemos visto de manera general, pero si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, déjenlo en los comentarios para nosotros responderles, o tal vez preparamos otro video, ¿cierto? Con el mismo Ujú. tema, resolviendo las consultas O las dudas y que las dudas, ustedes o de tengan. repente vemos otros temas adicionales que ustedes quieren ver. Claro, cualquier duda nos pueden escribir, ¿no? Y aparte, si quisieran ver otros temas relacionados a A la lo que industria. es la industria, también se aceptan sugerencias, ¿no? Bien amigos, esperamos que le hayan disfrutado de esta conversación, de esta charla, y nos vemos en el siguiente capítulo por mi parte. Las palabras finales. Bueno, muchas gracias para todas las personas que llegaron hasta ahora a ver el video. Y bueno, entonces le esperamos en Siguiente, el siguiente capítulo, que es el número 4. 4, para el próximo capítulo. Chao.